¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Hiroizawa y Sugoya lleva meses sin actualizar este manga, así que espero que estén pasando un excelente día. Y bueno manda, como muchos ya han de saber, cada cierto tiempo se resuben este tipo de videos para explicar que el autor lleva meses sin actualizarlos. Y por el momento Sugoya está enfocado en el manga de las cariñosas y del manga de Shiba Natsuki, que se los dejaré aquí arriba para que los vayan a ver. Y les recuerdo una vez más que este manga lleva meses sin recibir actualizaciones. Sin nada más que agregar, los dejo con la recopilación de todos los capítulos que sacó hasta el día de hoy. Bueno pues, los dejo con este video. Y empezamos esta historia con uno de los protas que menciona que hace poco terminó con su novia a distancia, porque la muy culera se sentía demasiado sola y digamos que se consiguió un nuevo novio. Ja, mija, si tú te sientes sola mejor adopta un perro. Pero ya, luego de todo eso, mi compa se puso muy triste y digamos que casi le da depresión. Pero digamos que todo eso no iba a durar mucho tiempo, porque resulta que un día de la nada vemos que una chica de aspecto algo siniestro se acerca con mi compa y le dice que se enteró de los rumores de que había terminado con su novia, con lo que mi compa se queda muy pero muy confundido. Pero vemos a esta chica sin pelos en la lengua, le dice a mi compa que ella está disponible, ya que ella no tiene novio. Y vemos en ese momento que conocemos el nombre de esta chica, que es Enako Haibara, y aquí mi compa menciona que es conocida como la hiena. Ya luego de todo eso, mi compa menciona que Enako iba todos los días a su clase para darle algo de comida, porque resulta que Enako estudió cada gusto de mi compa, solo para que este se enamore de ella. Y como la carne de puerco es débil, vemos que mi compa acepta toda la comida que Enako le da. Pero en ese momento vemos como mi compa menciona que esta es la historia de cómo Enako le chupa hasta los huesos. Y ya, luego de todo eso, vemos que mi compa sigue mencionando que Enako es conocida como la hiena de la escuela. Y este menciona que Enako tiene un cuerpo muy pero muy grande y a la vez demasiado fuerte. Y en ese momento vemos como Enako toma la mano de mi compa y le dice que su mano es muy pero muy pequeña y sería muy fácil de romper. Y en ese momento vemos como Enako menciona que debería ser ella quien proteja a mi compa. Y digamos que este maje al escuchar todo eso menciona que Enako siempre lo trata bien, pero al mismo tiempo este maje piensa que perderían fuerza si ellos se enfrentaran físicamente. Ja, maje, es obvio que la magia de Enako te va a hacer pozol, hasta un ciego se daría cuenta de eso. Y vemos que pasan unas horas y es hora de ir a casa, pero aquí mi compa menciona que a pesar del aspecto intimidante de Enako, ella es una persona demasiado amable, ya que tiene el encanto de una esposa, que se preocupa por todo y no es fácil decirle que no. Pero ya, luego de todo eso, vemos como Enako le dice a mi compa que ella se siente demasiado preocupada cada vez que mi compa se va solo a su casa. Y es así que ella tomó la decisión de acompañarlo a su casa todos los días. Pero digamos que eso no se queda hasta ahí, ya que Enako le dice a mi compa que a partir de hoy y todos los días, ella lo va a acompañar a su casa. Con lo que mi compa al ver todo eso, no puede distinguir los verdaderos sentimientos de Enako hacia él. Y vemos que pasan unos días y vemos como Enako llega a la casa de mi compa. Con lo que este pisado menciona que desde hace unos días Enako va todos los días a su casa por él. Es más, Enako ya saluda a la familia de mi compa. Pero vemos en ese momento que la madre de mi compa no puede creer que una chica de ese aspecto esté en su casa solo por ver a su hijo. Y en ese momento vemos como Enako se presenta con la madre de mi compa y le dice que ella está en este lugar solo por ver a su hijo. Pero digamos que la madre de mi compa no puede creer que una chica tan grande esté en su casa solo por ver a su hijo. Es más, ella se siente un poco intimidada ya que siente que no puede escapar. Pero ya después de todo eso, vemos que mi compa menciona que a pesar del aspecto de Enako, él no siente ninguna energía mala ni de las malas intenciones para su persona. Y vemos que pasan unos minutos y vemos como mi compa piensa que a pesar de todo lo que ha pasado, Enako no es una mala persona. Y vemos que mi compa se agarra a los tanates e invita a Enako a salir en su próximo día libre. Y en ese momento vemos que los ojos de Enako se hacen corazones. Y solo los marranos ya sabemos qué significa eso. Y vemos que Enako al escuchar la invitación de mi compa, sin pensarlo dos veces acepta la invitación de mi compa. Pero en ese momento mi compa menciona que tal vez no fue buena idea invitar a Enako, porque parece que si una bestia sacara sus dientes para poder atacar. Y vemos que pasan unos días y por fin llegó el día de la cita. Y vemos como Enako pone su brazo alrededor de mi compa y vemos que este maje es un chaparro en comparación a la machona de Enako.
Y en la mente de mi compa, este menciona que Nako puso su brazo alrededor de él como señal de posesión, y cada vez que una chica se acerca con él, vemos que Nako le lanza una mirada muy pero muy aterradora, y digamos que la mente de Nako le dice: oh no hermana, consíguete el tuyo. Y digamos que esto no les agrada del todo a mi compa, ya que este menciona que no tiene por qué sentirse preocupado, aunque es verdad que Nako tiene un fuerte sentido de la posesión. Y después de tanto caminar, vemos que estos dos llegan a los gauchitos para degustar de unos ricos choripanes, ya que mi compa vio que son muy baratos estos panes y se comprará uno para él. Pero lo que mi compa no esperaba era que Nako se pidió 18 choripanes para ella sola. Hey mija, tranquila, se nota que no tenés hambre. Ya de paso no querés una coca de dieta, digo, para no sentirte tan marrana. Y ya dejando de lado todo eso, vemos que Nako está muy tiernamente degustando sus alimentos, y esta menciona que como tiene grandes dientes y la boca también, y es por eso que ella mastica la comida de una forma muy rara, así que le pide a mi compa que no la vea comer. Pero vemos en ese momento que mi compa menciona que Nako se ve muy tierna y aparte está demasiado guapa. Pero vemos de la nada como la montaña de choripanes desaparece poco a poco. Y vemos que pasan unas horas y la cita está a punto de terminar. Y aquí mi compa menciona que él se divirtió mucho junto con Nako, que no se dio cuenta de la hora. Pero ya en el tren, mi compa se dio cuenta que todo el brillo que Nako tenía había desaparecido, debido a que la cita ya había terminado. Ya que mi compa se dio cuenta que Nako, a pesar de su apariencia de chica muy fuerte, es muy sentimental. Y vemos que tiene el rostro muy pero muy triste. Pero vemos que en ese momento, mi compa se agarra los tanates otra vez y decide ser hombre por primera vez. Y le dice a Nako que el día de hoy, él la va a acompañar a su casa, ya que él siente que no es correcto que ella siempre lo acompañe a su casa. Y es por esa razón que mi compa quiere hacer lo mismo con Nako. Y vemos que Nako al escuchar todo eso, se pone muy feliz que terminó sacando sus colmillos junto con su lengua. Y digamos que mi compa se dio cuenta de todo eso, y se dio cuenta que el brillo de Nako volvió una vez más. Y vemos que pasan unos minutos y finalmente llegan a la casa de Nako. Pero digamos que mi compa se quedó muy pero muy sorprendido de ver que la familia de Nako tiene como regla sacar a sus miembros de la familia de su casa, para que así sean independientes desde muy jóvenes. Pero lo que mi compa no esperaba era que Nako lo iba a invitar a su departamento, y cuando mi compa vio la casa de Nako, se dio cuenta que a pesar de que ella vive sola, siempre mantiene su departamento muy limpio. Aparte la cocina parece estar muy ordenada, con lo que mi compa se queda muy pero muy sorprendido de ver que Nako es una persona muy organizada. Pero ya, luego de todo eso, vemos que mi compa menciona que su plan solo era acompañar a Nako a su casa, ya que él no esperaba entrar al departamento de ella. Sí, claro, maje, seguro que esa no era tu intención. Y ya, luego de todo eso, vemos como Nako le da una taza de té a mi compa, que en lo personal yo no aceptaría esa taza de té, ya que conociendo cómo es Nako, eso fácilmente podría ser agua de calzón. Pero acá mi compa menciona que él está algo nervioso por la taza de té que Nako le dio, pero aún así él cree que debería tomarse las cosas con calma y no ser tan desconfiado. Pero mientras esto estaba pasando, vemos como Nako se está cepillando los dientes, pero vemos que su rostro tiene una expresión demasiado rara. Banda, ¿saben una cosa? No sé por qué tengo la ligera sospecha de que van a haber aplausos en los próximos minutos. Y vemos que pasan unos minutos y mi compa siente que es hora de irse a su casa, y le dice a Nako que dejó los frijoles en el fuego y es por esa razón que él se tiene que ir. Pero vemos que en ese momento, como si fuera Flash, Nako aparece de la nada y se pone enfrente de mi compa y sin pensarlo lo toma del brazo muy fuerte. Y en ese momento vemos como el rostro de Nako saca sus colmillos y vemos que se acerca poco a poco con la cara de mi compa, solo para darle un beso bien cachichurris. Pero acá nos damos cuenta que después de ese beso apareció un espíritu de lujuria que se apoderó de Nako, ya que esta le pregunta a mi compa hasta qué punto él llegó con su antigua pareja, con lo que mi compa al escuchar todo eso se queda muy pero muy confundido ante esta pregunta. Pero vemos que una vez más Nako se pone muy pero muy siniestra y le pregunta a mi compa otra vez hasta qué punto llegó con su antigua novia. Y aquí Nako le dice que espera una respuesta algo honesta, ya que ella está a punto de considerar destruirlo en este momento. Y vemos que pasan unos minutos y vemos como mi compa le llama a su madre, solo para avisarle que él comerá en la calle, y es por esa razón que no llegará a comer a su casa. Pero vemos que la madre le agradece a su hijo por avisarle, pero aún así hasta le pregunta a qué lugar va a ir a cenar. Pero en ese momento vemos como Nako obligó a mi compa a sentarse en sus piernas, mientras ella sostiene el celular para que mi compa hable con su madre. Pero vemos que el rostro de Nako está demasiado rojo. Pero ya dejando eso de lado, aquí mi compa le dice a su madre que no se preocupe,
ya que él estará cerca de la casa. Pero digamos que aún así la madre de mi compa le pregunta si él va a estar con su grupo de amigos, ya que siempre suelen meterse en problemas. Pero acá mi compa, para terminar esta conversación, le dice a su madre que no se preocupe y la verá dentro de unas horas. Hoy el niño se convierte en hombre. Y vemos que pasan unos días y por fin terminaron las vacaciones de verano. Y vemos como mi compa regresa a su escuela, pero vemos que uno de sus amigos le pregunta qué estuvo haciendo todas estas vacaciones, ya que parece que está muy pero muy mareado. Pero acá mi compa le dice que no hizo nada fuera de lo común. Ya saben, él salió con amigos, jugaron retas de Yu-Gi-Oh, ya saben, cosas de chavos. Pero mientras él estaba diciendo todo eso, vemos que Nako está detrás de él. Pero en ese momento vemos como el rostro de Nako está todo rojo por solo ver a mi compa. Y vemos que Nako menciona que ella no ha saciado sus placeres carnales. Ya al decir todo eso ella, ya nos damos cuenta que pasó anoche en el departamento de Nako. Fogosa, y creo que aún así se quedó con hambre. Y ya luego de todo eso, vemos que el cuate de mi compa está muy pero muy impresionado de que alguien como él esté saliendo con la chica que apodan Hiena. Pero vemos en ese momento el pensamiento de mi compa, ya que sus amigos se enteraron de que él sale con Enako. No es algo que a él le moleste, pero sí se quedó muy pero muy sorprendido de ver la reacción de su amigo. Ya luego de eso, vemos que aquí el compa de mi compita le dice que sí, es cierto que Hiena es una chica, pero aún así este le advierte que no se deje engañar, ya que él no sabe si ella gusta de él de verdad, y es por eso que Nako se metió con él por ser una presa demasiado fácil. Pero en ese momento vemos que mi compa es un verdadero caballero y menciona que puede que Nako sea algo intensa, y digamos que Nako casi elimina a mi compa por muerte por Snusnu. Pero aún así este menciona que Nako es una chica muy amable y muy servicial, y ya luego de eso vemos que el amigo de mi compa entiende sus sentimientos y dice que si él dice que todo es verdad, entonces es verdad. Mientras vemos como Nako escuchó todo lo que dijo mi compa respecto a ella, y la vemos que se puso muy pero muy feliz detrás de la puerta. Y vemos que pasan unos minutos y vemos como Nako se disculpa con mi compa, ya que por culpa de ella, él llegó tarde a su casa la noche anterior. Con lo cual mi compita le dice que no se preocupe, y es por eso que él ya está acostumbrado a los regaños de su madre. Pero en ese momento vemos que Nako está algo afligida, ya que ella piensa que está siendo demasiado intensa con mi compita. Pero aún así este dice que Nako es una buena chica, pero creo que ella no está acostumbrada a tratar con la demás gente. Pero digamos que todos estos actos que hace Nako hacen que mi compa sienta mucha ternura por ella, ya que Nako parece un perro gigante que está tratando de hacer lo mejor que ella pueda, con lo cual mi compa tiene la idea de poder acariciarla. Pero aún así él se pregunta si acaso Nako se va a enojar con él si él hace todo eso. Y vemos que pasan unos minutos y vemos como la mano de mi compa se acerca poco a poco a la cabeza de Nako. Pero cuando la mano toca la cabeza de Nako, vemos que la empieza a acariciar, mientras vemos que Nako está muy pero muy confundida de todo eso. Pero vemos en ese momento que la mano de mi compa empieza a bajar y llega hasta el oído de Nako. Y por alguna extraña razón, vemos que Nako entró en modo horny y le pide a mi compa que por favor no hagan todo eso, ya que ellos todavía están en la escuela. Pero vemos en ese momento que cambiamos de escena y vemos una escuela que está totalmente destruida. Y vemos que esta escuela es solo para chicas. Y esta escuela es llamada Oshimai, que es conocida por atraer a toda clase de chicas pandilleras. Pero vemos que esta escuela es realmente diabólica, ya que su nivel de jerarquía se basa en pura violencia. Pero acá conocemos a la líder de la pandilla más famosa de toda la escuela, y acá conocemos a Kurune Shishido, que es la más fuerte de la escuela, y vemos que se está burlando de otra chica por la putiza que acaba de recibir. Vemos que mi comadre se burla de esta chica al decirle que es demasiado débil, y acá Shishido menciona que el mundo está lleno de perdedores. Pero ya luego de eso, vemos que mi compa Kaiba está caminando junto con Enako, y sí, Kaiba es su nombre. Después de 18 capítulos, al fin conocemos el nombre de mi compa. Y vemos que estos dos hicieron un trato sobre que cada día irían a dejar a la casa del otro. Y vemos que esta vez le tocó a mi compa Kaiba ir a dejar a Enako a su casa. Pero cuando llegaron estos dos a la casa de Enako, Kaiba menciona que olvidó hacer la tarea. Y acá Enako le da la idea que la pueden hacer ahora, con lo cual Kaiba menciona que esa es una gran idea. Pero digamos que todo esto era el plan de Enako,
para estar a solas con Kaiba, ya que la vemos demasiado exaltada. Pero vemos que pasan unas horas y acá el narrador nos menciona que hicieron de todo menos la tarea. Pero vemos que pasan unas horas y vemos que mi compa Kaiba está demasiado preocupado, ya que se le hizo de noche. Y vemos que Kaiba llama a su madre para avisarle que se retrasó un poquito haciendo una tarea, pero que él ya va de camino a su casa. Pero vemos en ese momento que mi compa Kaiba nota algo raro y resulta que debajo de él hay una llave que parece ser de una motocicleta. Y acá Kaiba se pregunta a sí mismo si le pertenece a alguien, pero cuando Kaiba levantó la mirada, vio a Shishido que estaba en busca de su llave. Pero vemos como mi compa Kaiba se le acerca a Shishido y le pregunta si ella está buscando esta llave, con lo cual Shishido se pone muy pero muy feliz. Pero acá digamos que mi compa Kaiba se da cuenta de algo, y es que esta chica tiene mancha de sangre por toda la cara, y le pregunta si ella está bien, pero vemos que Shishido le dice que ella no tiene nada, y que esta sangre es de una secuaz de ella. Pero vemos que esto a Kaiba no le importó mucho, y le da un pañuelo a Shishido para que se limpie la sangre. En un principio vemos que Shishido ve raro la actitud de Kaiba, pero acá mi compa no tiene tiempo para quedarse, y le da el pañuelo junto con su llave, y le pide a Shishido que no la pierda la próxima vez. Pero vemos que Shishido le dice a Kaiba que espere un momento, pero vemos que mi compa se va corriendo. Pero acá vemos que mi compa Kaiba se siente muy bien al ayudar a los demás, mientras vemos que en el callejón está la moto de Shishido, y vemos a unas pandilleras todas heridas, debido a la vergüenza que Shishido les acaba de dar. Pero ya, luego de eso, nos cuentan que Shishido es una chica muy solitaria, y es que ella crea el caos a donde quiera que vaya, y Shishido vive aislada, y tampoco tiene un lugar a la cual llamar hogar, y ella misma lo sabe. Pero digamos que este encuentro con Kaiba hizo que la cabeza de Shishido diera un giro de 360 grados, al ser Kaiba la primera persona que la trató con amabilidad. Y vemos que Shishido ve todo esto demasiado raro, ya que es la primera vez que conversa con alguien que la ve directo a los ojos, y él siempre mantuvo una gran sonrisa. Y vemos que Shishido recibió la amabilidad de Kaiba, y hasta un regalo le dio, que fue el pañuelo. Y vemos en ese momento que Shishido se enamoró completamente de Kaiba, al ser la primera persona que la trató con amabilidad, después de tanto tiempo, con lo cual Shishido menciona que Kaiba se tiene que preparar, ya que ella lo va a buscar para darle su amor. Pero empezamos este capítulo con mi compa Kaiba, que está mencionando que Nako ya llegó a su casa, para recogerlo como lo suele hacer todos los días, para ir juntos a la escuela. Pero desde que Kaiba empezó su noviazgo con Enako, ella parece que se lleva demasiado bien con su madre, ya que platican con una gran facilidad, donde vemos que la madre de Kaiba menciona que dentro de poco empezarán las vacaciones de verano, con lo cual Enako menciona que ella vendrá a visitarlos en las vacaciones, y esto hace que la madre de Kaiba se sienta demasiado segura cuando Enako está cerca de ellos. Pero digamos que cualquiera estaría feliz de estar al lado de tremenda motomami, como lo es Enako. Pero vemos que pasan unos días y vemos a Shishido otra vez, que está esperando a mi compa Kaiba en el mismo lugar donde ellos se conocieron por primera vez. Y vemos que Shishido ha estado esperando por varios días, pero lo que Shishido no esperaba era que Kaiba estaba demasiado ocupado, estudiando para sus exámenes junto con Enako, ya que Kaiba había invitado a Enako a su casa para poder estudiar, ya que en propias palabras de mi compa, si él iba a la casa de Enako, iban a hacer de todo menos estudiar. Pero vemos que Shishido no sabe de todo esto, y vemos que sigue esperando en el mismo lugar, pero siguieron pasando los días, y Shishido nunca se encontró con Kaiba otra vez. Pero vemos que pasan unos días, y vemos a mi compa Kaiba junto con Enako, ya que terminaron los exámenes y a Kaiba le fue demasiado bien, gracias a la ayuda de Enako. Aunque Enako tenga ese aspecto tan aterrador, es una buena estudiante. Y por fin llegaron las vacaciones de verano, y vemos a Kaiba junto con Enako que están celebrando sus buenas notas, ya que se fueron de compras. Pero vemos al mismo tiempo, vemos a Shishido otra vez, que con la llegada del verano, ella no puede encontrarse con Kaiba otra vez, y tomó la decisión de conseguir un trabajo de medio tiempo, solo para este verano, porque ella pensó que tal vez Kaiba algún día llega al restaurante donde ella está trabajando. Y vemos que este plan, Shishido se lo contó a su jefe, y vemos que este le dice que ella está llena de energía. Pero vemos en ese momento que nos cuentan un poco del pasado de Nako Haibara,
que a pesar de tener buena condición física, ella era muy antisocial y demasiado cautelosa y no se relacionaba con nadie. Y digamos que Nako no encajaba con todas las chicas de su escuela y para ella era demasiado vergonzoso estar con los chicos. Y aquí nos damos cuenta que Nako pasaba todo su tiempo libre y durante los almuerzos se la paseaba por los pasillos de la escuela. Pero todo esto cambió un año, donde a Nako le asignaron el mantenimiento de la sala de audiovisuales junto con su compañero Kaiba. ¡Ah, cabrón! Entonces ellos ya se conocían desde antes. Eso lo cambia todo. Y vemos que mi compa Kaiba era demasiado amable con todos, y luego de la limpieza, estos dos estuvieron hablando por muchas horas. Pero aunque la mayoría, esto sería algo sin importancia, pero para Nako esto era demasiado especial, ya que es uno de los pocos recuerdos bonitos que tiene de la escuela primaria. Y vemos que la personalidad de mi compa Kaiba fue lo que enamoró a Nako en primer lugar, y desde ese día vemos que Nako por primera vez albergó sentimientos de amor hacia Kaiba. Pero todo esto cambió cuando Nako entró a la escuela secundaria, ya que en esa época es donde los adolescentes empiezan a tener sentimientos por otros, y vemos que Nako tenía la esperanza de que Kaiba le dirigiera la palabra, pero lamentablemente Kaiba empezó a salir con otras chicas, ya que en ese entonces Kaiba era un chico demasiado popular, y vemos que esto enojó un poco a Nako, y vemos que mi comadre se culpó a sí misma, ya que no tuvo el valor de acercarse con Kaiba, y Nako tomó la decisión de esperar su oportunidad, mientras ella calmaba el hambre de su corazón. Pero todo este dolor convirtió a Nako en una niña demasiado diminuta, que se transformó en una bestia salvaje, que no soltaría a su presa una vez ella lo mordiese. Pero vemos que con esa determinación, Nako pudo tener su relación con Kaiba. Ya en el presente, vemos que mi compa le pregunta a Nako si acaso ella quiere un llavero, como agradecimiento por ayudarle a estudiar, y ambos ven todos los llaveros, y Nako ve uno demasiado bonito, y vemos un llavero de parejas, y acá mi compa menciona que ese llavero es demasiado bonito, y vemos que Nako se pone muy pero muy feliz de que a mi compa le haya gustado. Pero vemos en ese momento que Nako le pide a Kaiba que elija una parte del llavero, y vemos que mi compa elige la parte que está siendo devorada. Ah, perro, el Kaiba ya anda con ganas. Pero vemos que pasan unos minutos y vemos que ambos llegan a una cafetería, y vemos que Kaiba, muy feliz, le pregunta a Nako qué va a pedir ella para comer. Pero vemos en ese momento, vemos que Nako está demasiado seria, y mi compa le pregunta si le pasa algo, pero vemos que Nako está muy nerviosa y le dice que no es nada. Pero vemos que mi compa se quedó con la duda. Pero acá nos damos cuenta que muchas personas están criticando a Nako debido a su apariencia, que es demasiado aterradora, y esto hace sentir mal a Nako. Pero Kaiba logra escuchar todo eso y entiende por qué Nako se está comportando de esa manera, ya que ella está haciendo un esfuerzo para aparentar que no le importa las palabras de esas personas. Pero acá Kaiba piensa que tal vez a Nako no le gusten los lugares con mucha gente, pero vemos que Kaiba tiene la solución para todo esto. Vemos que mi compa ve su teléfono y menciona que en los próximos días va a llover y mañana sería un buen día para quedarse en casa. Pero vemos que Kaiba le pregunta a Nako si mañana él puede quedarse en su casa, y vemos que Nako se queda muy pero muy sorprendida de escuchar la idea de Kaiba. Pero vemos al mismo tiempo que mi compa Kaiba le dice que así podrán adelantar todas las tareas que tienen y podrán hablar más tranquilos sin estar rodeados de mucha gente. Y vemos que Nako se pone muy pero muy feliz por escuchar la idea de Kaiba. Pero vemos que mi comadre no pierde el tiempo y le dice a mi compa que si él quiere puede ir hoy de una vez a su casa, con lo cual mi compa le dice que está muy bien, mientras vemos que Nako está muy pero muy feliz de estar junto a Kaiba. Pero vemos en ese momento que empezó a llover y vemos que Nako propone que vayan a su casa de una vez. Pero acá mi compa tiene la idea de llevar algo de comida y vemos que mi comadre está de acuerdo con esta idea. Pero mientras eso estaba pasando, vemos que Shishido está manejando bajo la lluvia y ella menciona que no debió salir muy tarde de su trabajo. Pero vemos que pasan unos minutos y vemos que Shishido seguía manejando su moto bajo la lluvia, cuando de la nada empezó a escuchar un ruido en su moto y se le termina apagando. Pero vemos que Shishido se queda muy pero muy confundida, ya que no sabe qué hacer, mientras vemos que el narrador nos menciona que en casos como este se tiene que llamar con un mecánico, pero debido al carácter de Shishido se le hace muy difícil encontrar a alguien.
pero vemos que Shishido no tiene otra opción y llama a un mecánico. Y vemos un garage bajo la lluvia, mientras alguien ve que Shishido lo está llamando. Y él sabe que si no responde, tendrá muchos problemas con Shishido. Y vemos que el mecánico responde y Shishido le dice que su moto se detuvo y le pide que la venga a buscar. Y vemos que mi compa el mecánico le dice que él está muy ocupado, pero vemos que Shishido cambia su tono de voz y le pide que venga de una vez. Y vemos que mi compa el mecánico no tiene otra opción más que hacer caso a las órdenes de Shishido. Pero vemos que pasan unos minutos y vemos que Shishido está con el mecánico. Y vemos que mi compa se llama Kotaro, pero este maje le pide a Shishido que guarde silencio, ya que él está muy ocupado con la moto. Y acá nos cuentan que estos dos son o fueron compañeros de clases. Y un día Shishido descubrió la pasión de Kotaro por las motos. Y vemos que Shishido toma a Kotaro como su mecánico personal. Pero vemos que mi compa nunca estuvo de acuerdo con esta idea. Pero vemos en ese momento que Kotaro está demasiado enojado y menciona que a él le gusta reparar la moto de Shishido, pero lo único que no le gusta es hablar con ella. Pero ya luego de varios intentos vemos que la moto logró encender, pero acá Kotaro le pide a Shishido que antes de que ella se vaya le pague por este mantenimiento, pero vemos que mi comadre se hace la loca con el pago, y acá Kotaro le pide que le pague el cambio de neumáticos que le hizo la otra vez. Pero vemos que mi comadre le dice que tal vez hay alguna otra forma para solucionar todo esto. Pero vemos que mi compa Kotaro le dice a Shishido que no intente engañarlo con ese tono de voz tan tierno. Pero mientras eso estaba pasando, vemos a Kaiba junto con Enako que están en su casa y están terminando de comer. Pero vemos en ese momento que a mi compa le dio el mal del puerco, ya que le dio demasiado sueño. Pero acá mi comadre no pierde el tiempo y le pregunta a Kaiba por qué no toman ellos dos una siesta. Y si Kaiba no tiene nada que hacer el día de hoy, él se puede quedar a dormir. Pero cuando Enako se estaba acercando con Kaiba, ella sintió una presencia que se acerca a su casa. Y acá Kaiba le pregunta qué es lo que pasa, y Enako le dice muy pero muy asustada que su madre está aquí. Pero vemos que mi compa Kaiba le pregunta a Enako si acaso es buena idea que él esté en este lugar. Pero cuando Enako le iba a responder a mi compa, vemos que la madre de Enako avisa que está a punto de entrar. Y acá conocemos a la madre de Enako, y su nombre es Tatsumi Haibara, mejor conocida como la Hidra. Y vemos que Tatsumi menciona que desde la entrada ella sentía el aroma a un hombre, y no puede creer que su hija tenga un amigo en su casa. Y eso hace que Tatsumi se avergüence de su propia hija. Pero ya, luego de eso, vemos que la madre de Enako, Tatsumi, se para enfrente de Kaiba. Y en ese momento mi compa Kaiba sintió el verdadero terror, ya que Tatsumi mide más de 2,5 metros. Y vemos que mi compa no puede creer que esa mujer sea la madre de Enako. Vemos que mi compa se siente algo nervioso por la presencia de Tatsumi. Pero acá mi compa cree que es demasiado grosero mirar fijamente a la gente. Pero vemos que mi compa no tiene otra alternativa, ya que no tiene a dónde ver, ya que Tatsumi cubre casi todo el espacio y Kaiba no tiene a dónde mirar. Pero acá la verdadera pregunta es, ¿cómo es que esta señora no tiene dolores de espalda? Pero vemos en ese momento que Tatsumi levanta a mi compa Kaiba con una gran facilidad y usando una sola mano. Y vemos que Tatsumi empieza a olfatear a mi compa. Y vemos que mi compa está demasiado nervioso, mientras Tatsumi menciona que Kaiba aún está demasiado verde, es demasiado inmaduro, pero aún así ella siente un núcleo dulce dentro de él. Y sin nada más que decir, Tatsumi aprueba a Kaiba. Pero lo que Kaiba no esperaba era que Tatsumi le preguntaría si él en verdad desea a Enako, mientras vemos los dientes afilados de Tatsumi. Pero acá mi compa Kaiba está demasiado nervioso ante la presencia de la madre de Enako. Pero acá, siendo sincero, creo que ya sabemos la respuesta de mi compa Kaiba. No es por nada, pero mi compa ya lo acomodó varias veces en la matriz a Enako. Ahora que venga con la pendejada que no quiere Enako, pues no sería lógico. Y empezamos este capítulo con Enako, que vemos que le arrebata a Kaiba a su madre Tatsumi. Y vemos que Tatsumi se quedó muy pero muy impresionada de que Enako haya hecho todo eso. Pero vemos que Enako le dice a su madre que está demasiado cerca de Kaiba. Y eso es muy inapropiado, ya que está invadiendo el espacio personal de mi compa. Pero vemos que Tatsumi menciona
que Nako sigue siendo igual de celosa como lo solía ser antes. Y vemos que Tatsumi dice que su nombre se tambalea por algo como eso, entonces Kaiba no tiene un buen futuro al lado de Nako. Pero vemos que Nako le dice que no se trata sobre eso. Pero vemos en ese momento una guerra tetánica. Y vemos como Nako junto con Tatsumi se ponen cara a cara. Bueno, en este caso pecho con pecho. Y vemos que Tatsumi le dice a su hija que si Kaiba será parte de la familia, él debe ser un hombre muy fuerte y capaz. Pero vemos que Nako le dice a su madre que no se trata sobre eso, de ser fuerte o no, sino de sus gustos, ya que Kaiba es amable con ella y es por esa razón que Nako está enamorada de él. Pero aparte de todo eso, vemos que Nako le dice a su madre que ella no tiene nada que ver con todo esto. Y vemos como Tatsumi le dice a su hija que ella no solo busca la fuerza física, y vemos que Nako lo sabe muy bien. Aparte Kaiba tiene un parecido con el padre de Nako. ¡Ja! Ya ven banda, yo se los dije, les dije que el padre de Nako iba a terminar siendo un chaparrito igualito a Kaiba. Pero lo que no esperábamos era que mi compa Kaiba se estaba ahogando, ya que él está en medio de 4 montañas. Pero vemos como Tatsumi tiene mucha curiosidad por saber qué clase de hombre es Kaiba, ya que él fue quien hizo que Nako se rebelara. Mientras vemos que mi compa está tratando de decir algo, pero por esas montañas no puede hacerlo. Y empezamos este capítulo con Nako que le dice a su madre Tatsumi que todo este asunto entre ella y Kaiba no tiene nada que ver con ella. Mientras vemos como Nako está lamiendo a mi compa Kaiba, ya que Nako está marcando su territorio. Pero vemos que Tatsumi está de acuerdo con las palabras de su hija Nako. Igual no es como que ella vaya a hacer algo en este momento, pero aún así vemos que Tatsumi menciona que le contará todo este asunto al padre de Nako, para ver qué opina él sobre que su hija está saliendo con un chico. Pero antes de que Tatsumi se fuera, vemos cómo se despide de mi compa Kaiba, y le dice que fue un placer conocerlo, y espera que más adelante ellos se lleven muy bien. Pero vemos que Tatsumi tiene una mirada demasiado penetrante. Y finalmente Tatsumi cierra la puerta y vemos a mi compa Kaiba que está ya más calmado y menciona que por fin la madre de Nako ya se fue. Y acá Kaiba menciona que Tatsumi es una mujer muy imponente y se nota bastante que es la madre de su novia. Pero vemos en ese momento que Nako toma por la espalda a mi compa Kaiba y le dice que ella notó que cuando su madre estaba en su departamento, Kaiba veía con ojos de lujuria a la madre de Nako. Y acá mi compa menciona que ciertamente Tatsumi lo hizo sentir demasiado nervioso, ya que al ser una mujer tan alta, cualquiera se hubiera puesto nervioso. Pero digamos que Nako no aceptó esas palabras de mi compa Kaiba y lo ve fijamente, y acá mi compa Kaiba sabe que la cagó, y vemos en ese momento solo que escuchamos un grito desgarrador de mi compa Kaiba, y lo más seguro es que él salga al día siguiente en silla de ruedas. Y empezamos este capítulo con Tatsumi, que ya está en su casa, pero vemos en ese momento que su esposo ha llegado. Y vemos que Tatsumi le dice a su esposo que le preste mucha atención a lo que ella le va a decir en este momento. Y resulta que Tatsumi le contó a su esposo de que Nako está saliendo con un chico de su escuela. Y vemos que Nako parece demasiado feliz y algo despreocupada. Además de que Tatsumi quiso intervenir en todo eso, pero vemos que Nako la confrontó al decirle que eso no es asunto de su madre. Y vemos que Tatsumi cree que su hija se ha vuelto muy arrogante. Pero vemos que el padre de Nako entiende los sentimientos de su pequeña hija y sabe que Nako ya está en esa edad. Y vemos que Tatsumi entiende que su esposo lo único que quiere es que Nako sea independiente a una edad demasiado temprana, pero aún así ella aún es una niña y no tiene un juicio propio. Y vemos que el padre de Nako sabe que desde el punto de vista de ellos se puede ver de esa forma, pero que Nako sigue siendo muy cautelosa y que Nako eligiera a Kaiba como su pareja es una buena señal, ya que Nako no se abriría a tener una relación con cualquier persona, y tal vez es mejor darle algo de libertad. Y vemos que Tatsumi se queda callada y entiende las palabras de su esposo. Pero vemos en ese momento que Tatsumi le pregunta a su esposo si acaso no es muy triste de que Kaiba le haya arrebatado el amor de su pequeña hija. Y vemos que el padre de Nako se ríe un poco y menciona que Tatsumi tiene razón. Pero vemos en ese momento que Tatsumi tiene una idea, y es consolar a su pequeño esposo, y le dice que se ponga muy cómodo ya que ella lo va a atender. Y vemos que mi compa está más que feliz de que su bella esposa lo consuele, pero le pide que no sea muy brusca, ya que él está cansado del trabajo. Y vemos que Tatsumi con un gran cariño le dice a su esposo que lo va a tratar como un rey.
Y empezamos este capítulo al día siguiente de que Tatsumi fuera a ver a su hija Enako, y vemos que Enako se despertó con demasiada energía y se le ve muy radiante y muy feliz. Solo Dios sabrá por qué pasa eso, guiño guiño. Pero vemos en ese momento que Enako está llevando el desayuno y vemos que es un plato lleno de pan, aunque yo hubiera esperado mínimo un pan con huevito, ya que el pan solo así es demasiado seco. Y vemos que en su otra mano está llevando 2 tazas de café. Pero vemos en ese momento que Enako se da cuenta de que mi compa Kaiba ya despertó y le da los buenos días. Pero lo que no esperábamos era que mi compa Kaiba estaba todo puteado y todo flaquito, como si le hubieran chupado toda la vitalidad. Pero acá también notamos que Kaiba está lleno de mordidas. Pero ya, luego de todo eso, vemos que mi comadre Enako le dice a mi compa el Kaiba que el desayuno ya está listo. Pero como Kaiba no puede moverse, vemos que Enako no tiene más opción más que darle de comer en la boca como si fuera un niño chiquito. Pero mientras eso estaba pasando, vemos que los padres de Enako también se están despertando. Y vemos que el padre le dice a Tatsumi que él debe irse al trabajo, con lo cual Tatsumi menciona que como siempre él es demasiado serio. Pero vemos que su esposo le dice que para su próximo día libre pueden ir a visitar algún lugar. Y vemos que Tatsumi está muy feliz de ver eso y le pregunta a dónde la va a llevar en su próximo día libre. Y vemos que este capítulo comienza con una bella ilustración de Kaiba junto con Enako, que van de camino a sus respectivas casas. Pero vemos en esta imagen que Enako se pone aún muy nerviosa al caminar junto a Kaiba, mientras vemos que mi compa va demasiado feliz al lado de su morra la musculosa. Pero dejando eso de lado, vemos que mi compa Kaiba le propone a su morra ir caminando juntos a casa, y vemos que Enako está más que feliz con esta idea. Pero mientras iban caminando, vemos que Kaiba tiene cierta duda, y es que la casa de Enako está demasiado lejos de la escuela, y acá este le pregunta que no sería más fácil si ella se fuera en bicicleta. Y vemos que Enako le menciona que antes solía regresar a su casa en bicicleta, pero debido a cierto problema, ella ya no quiso hacerlo. Y vemos que Kaiba está demasiado confundido y le pregunta cuál fue ese problema. Y vemos que Enako cuenta que ella aún puede manejar en la bicicleta, pero cuando ella se monta en una, parece como si un oso fuera quien maneja esta bicicleta. Esto debido a su gran tamaño, que hace que las ruedas de la bicicleta se terminen apachando contra el suelo. Pero como Kaiba es buen novio, este le dice a Enako que eso suena bastante adorable. Y es así como termina esta parte del manga llamado Siendo Objetivo de Yena-chan, que después de tanto tiempo, al fin vemos una vez más a esta bonita pareja que es de Enako y Kaiba. Aunque en el sitio de fans de pago, mi compa el Sugoya sube muchas pero muchas ilustraciones de la madre de Enako junto con su esposo. Pero ya saben, esas ilustraciones son de paga. Así que no olviden suscribirse y dejar su like, ya que eso me ayudaría mucho. Recuerda activar la campanita de notificaciones, así les avisará cada vez que suba video. Recuerden, yo soy su compa Hiragisawa y nos vemos hasta la próxima. The truth.